Rincón de Luz se convirtió en rincón de la oscuridad. Estamos hablando del hogar de niños y de niñas en la provincia de Corrientes, donde se empezó a conocer las atrocidades, las barbaridades, los abusos y las muertes ocurridas en los últimos tiempos. Hay una información de último momento y tiene que ver con la exhumación del cuerpo de este joven que ustedes recordarán. Nosotros charlamos con la hermana y fue el hecho trágico, tremendo y sumamente doloroso que empezó a generar mucha duda de cómo había fallecido este niño, quien aparentemente se suicidó. Está Marcelo Burchinsky allí en Corrientes para darnos más información y también para hablarnos de un pueblo, de una sociedad que se rebeló y que pide justicia. Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenos días. En el transcurso de esta mañana se conoció la noticia de que la justicia ordenó la exhumación de Claudio Flores, este chico de 14 años que fue encontrado muerto dentro de una de las habitaciones del hogar Rincón de Luz en la localidad de Virasoro. Lo llamativo es que en el expediente figura que quien lo encontró fue un cuidador que continúa en actividades y que días antes había sido denunciado por los menores de ese mismo lugar por haberlo sometido físicamente. Los había agarrado del cuello. Mirá la casualidad de que justamente ese cuidador fue el que lo encontró en el lugar a Claudio Flores, este chico de 14 años. ¿Qué dice el expediente? Que en la habitación había una chalina de tela sobre la cama y que supuestamente con esa chalina se había quitado la vida este menor. El fiscal Julio Casarré armó un expediente, puso que la causa de muerte de este muchacho era supuestamente un suicidio. Y después recién de marchas de los vecinos, manifestaciones en toda la provincia donde se movilizaron más de 10.000 personas en al menos 20 localidades, recién se cambió la carátula a muerte dudosa. Se apunta contra la exdirectora de este hogar, quien está acusada ahora de supuesto homicidio culposo, pero solamente ella está acusada. Ningún otro dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Corrientes está imputado en esta causa. Es decir, que las personas que colaboraban con ella en este hogar continúan en actividad y continúan en contacto con los menores. Vamos a escuchar unos audios, Marcelo. A ver, esta es una historia de mucho dolor, de mucha indignación, pero por otro lado de revelarse lo que padecieron tantos nenes y tantas nenas, de lo que se conoce y cuánto no se conoce de lo que vivían en ese lugar, en ese hogar, en un supuesto hogar donde estaban y donde debían ser cuidados y queridos, eran abusados, eran maltratados y eran hostigados. El fallecimiento de este nene generó muchísima conmoción. Quiero que compartamos unos audios de unos testimonios de unos chicos que estaban allí en el Rincón de Luz, que estaban en este hogar días antes del aparentemente suicidio del joven. Y bueno, yo también vivía dentro del hogar y a mi hermano le pegaron. El hijo de la señora es la dueña del hogar. Sí, Sonia. Uh-huh. Y bueno, él le pegó y yo le quise defender, pero no pude. Y él también me pegó a mí. ¿Te pegó a vos? Ajá. ¿Y qué le hizo? Y le casó el cuello y la atracó contra la pared, ¿no? Y ahí mi hermano empezó a llorar. Y yo le quise defender y ahí cuando yo le iba a sacar a él arriba de mi hermano, ahí él me casó el brazo y me pegó a mí también. Es escalofriante escuchar a un menor reconociendo lo que padeció un hermano, un amigo,
un compañero. Estas son algunas de las descripciones, algunos de los testimonios verdaderamente desgarradores. Nosotros hemos charlado con una joven que durante muchos años vivió allí, que ahora está en Buenos Aires y que es grande y que nos narraba y relataba todo lo que habían padecido, lo que les hacían comer, los que lo golpeaban, cómo los perseguían. Marcelo, es importante la decisión que se ha tomado en la jornada de hoy con esta exhumación del cuerpo. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que está intuyendo la investigación para tomar esta medida? Lo principal es determinar cuáles son las causas técnicas médicas del fallecimiento de este joven de 14 años. En segunda instancia, hay que recordar también que esta carátula de esta causa primero era suicidio y quedó ahí planchada, quedó cajoneada, quedó cerrada, porque ya el fiscal había determinado que era un suicidio. Pero el reclamo de la gente, la presentación de un abogado que tuvo la valentía de presentarse a la justicia, de Eduardo Echegaray Centeno, accionó para que se cambie la carátula a muerte dudosa y posteriormente se impute a la directora de este centro de contención como una sospechosa de homicidio culposo. Recién entonces, hablamos de más de un mes del hecho puntual, recién entonces la justicia va a empezar a investigar si fue un suicidio o si fue un homicidio la causante de muerte de este joven de 14 años, que además es integrante de una familia en la que 7 menores estaban institucionalizados. Sus hermanos también fueron víctimas y su hermana denunció que una hermanita de 3 años fue sacada de ese lugar y nunca más la vieron. Durante el fin de semana hablamos también con la madre de estos chicos y ella asegura que están llevando adelante investigaciones para determinar cuál es el paradero de esta menor que hoy tendría 11 años y que fue sacada sin su consentimiento de ese centro de contención de la provincia de Corrientes. Actualmente la justicia investiga en Corrientes al menos 30 casos de abusos a menores y también se abrió un expediente en la justicia federal por posibles delitos de lesa humanidad o posibles delitos de trata. Todavía está en investigación, no hay imputaciones en este sentido, pero la justicia federal está tomando declaraciones y avanzando en este sentido. Marcelo, la información es muy importante. Recordemos que a partir de que se dio a conocer y de la cantidad de testigos y de testimonios que hablaron de los padecimientos sufridos allí, es que todo un pueblo se levantó, toda una comunidad, toda una sociedad se levantó, y eso fue muy importante para exigirle a las autoridades correntinas, que evidentemente miraban para otro lado, que el gobierno de Corrientes miraba para otro lado, que se difundiera, que se divulgara y que se hiciera algo, porque en ese lugar seguían viviendo niños y niñas. El quid de la cuestión, de las últimas novedades, recién Yanina Álvarez me aportaba algunos datos, y tiene que ver con la duda que se presenta en la investigación acerca de si verdaderamente fue un suicidio, que evidentemente han querido esconder la muerte de un nene, que quisieron de la manera que fuera hacer desviar el foco de lo que había ocurrido, porque no coinciden los hechos que describen quienes vieron a Claudio, quienes estaban allí en el lugar, a el aparente suicidio de este nene. Entonces, atención, porque a partir de la exhumación del cuerpo seguramente haya otros datos, y que por eso se tomó esta medida y esta decisión, que puedan aportar una historia sumamente triste, pero mirando para el futuro, que no haya más Claudios, que no haya más torturas, que no haya más muertes. Esto pasó en un hogar de niños y de niñas llamado Rincón de Luz, un rincón que termina siendo de una oscuridad total, que tiene que ser investigada, que se tiene que conocer todos los detalles de quiénes conducían ese hogar, de las torturas, de cómo, porque a partir de los testimonios de algunos chicos está a las claras cómo quien manejaba ese hogar miraba para otro lado y estaba al tanto de todo lo que ocurría.
¿Cuántas fueron las personas, las aparentes cuidadoras y cuidadores que intervinieron en esta tortura sistemática por parte de ellos hacia los niños y niñas? Allí hay muchos y han pasado muchos niños que son familia y que en algún momento después fueron separados y que en los testimonios escuchás cómo permanentemente se querían escapar. Se querían escapar porque lo que recibían eran golpes, porque lo que recibían eran amenazas, porque los dejaban sin comer, porque les daban comida de perros, porque lo que padecieron allí llega a un nivel de indescriptibilidad, de el agobio, de la angustia. Preferían vivir en la calle. Lo hemos escuchado por parte de los mismos niños y niñas. Marcelo Burczynski ha hablado en algún momento también con uno de los chicos que vive en el lugar. Preferían vivir en la calle y dejar de padecer las torturas en ese lugar. La muerte de Claudio generó hace ya un tiempo muchos interrogantes, muchas dudas y muchas inquietudes. Nosotros, Marcelo, no sé si lo vas a recordar, hemos podido conversar con una mujer que trabajaba, que ayudaba a ese hogar, que tenía a cargo a Claudio, porque de esa manera se repartían las diferentes ayudas y colaboraciones, ella viviendo en Buenos Aires, y que a partir de su muerte muy dolorosa empezó a olfatear que atrás de esto había otras cosas. Había más cosas y quiso saber verdaderamente lo que le había pasado, porque se había quitado la vida y desde el hogar no le daban información, por el contrario, ocultaban datos y allí esta olla se terminó destapando. Marcelo, cualquier información, cualquier novedad que vos tengas, por supuesto tenés prioridad. Por último, en el transcurso de esta mañana está prevista la visita del gobernador de la provincia, Gustavo Adolfo Valdés, a la localidad de Virasoro. Él va a ir a inaugurar escuelas. Lo que se espera es que los vecinos se manifiesten y le pidan también que intervenga en la situación, porque hasta ahora el gobierno de Corrientes hace caso omiso a los reclamos del pueblo y tampoco toma medidas contra los funcionarios que están sospechados de la muerte, de haber intervenido en los hechos que derivaron en la muerte de Claudio Flores y de los padecimientos de más de 30 menores en Virasoro. Gracias, Marcelo, gran trabajo. Hasta luego.